Saludos, desarrolladores. Es evidente que si queremos dedicarnos a esto, el primer paso que tenemos que dar es formarnos. Y aquí nos viene una de las grandes preguntas. ¿Qué ruta de aprendizaje debemos escoger? ¿Cuál es la mejor de entre todas las que nos proporciona el sistema educativo? Y la respuesta no es sencilla, de hecho hay mucho debate en este sentido. Hay unos que optan por ser autodidactas, aprender todo por tus propios medios, mediante libros, mediante cursos o mediante cualquier otro tipo de recurso que podamos encontrar en Internet. Otros optan por la formación profesional, unos títulos de una duración aproximada de 2 años que van muy enfocados hacia necesidades específicas del mercado laboral y que nos preparan rápidamente para poder desempeñar un puesto de trabajo. Y la última de las opciones es ir a la universidad y estudiar una carrera. Bien puede ser ingeniería informática, como aquí, puede ser ciencias de la computación o como queréis llamarlo, pero al fin y al cabo estudiar una carrera. Y esta es la opción que yo elegí y de lo que vamos a hablar en este vídeo. Vamos a hablar un poco sobre qué es lo que os vais a encontrar en la carrera de Ingeniería Informática, qué asignaturas tiene, qué especializaciones, y dar un poco sobre todo mi opinión sobre todo lo que yo he vivido, sobre qué cosas creo que son buenas dentro de una carrera, qué cosas creo que son malas o que se podrían mejorar, y una serie de consejos que a lo mejor os pueden ayudar a decidir si esta es o no es una buena opción para vosotros. Así que nada, vamos con el vídeo. El primer punto es decir que la ingeniería informática no es una única carrera, sino que son varias. Bien puede ser que sea una única carrera con varias especializaciones o distintas carreras cada una para cada especialización. Pero al fin y al cabo, a efectos prácticos es lo mismo. Son varios caminos distintos en función del objetivo que tengamos o en función de a qué nos queramos dedicar. Las 3 especializaciones más comunes que tenemos son la ingeniería del software, que es la mayoritaria, que está enfocada a todos aquellos que queráis ser desarrolladores, que queráis dedicaros a desarrollar aplicaciones, webs o cualquier otro tipo de software. La segunda especialización es la de las tecnologías de la información, TI o IT, y va enfocada sobre todo a gente que se dedique a la infraestructura, a los sistemas. Es la ingeniería de sistemas tradicionalmente llamada, y es la que se utiliza, por ejemplo, para puestos de seguridad informática, de mantenimiento de sistemas, técnicos como tal, pues un poquito esta rama de la informática. Y la tercera y última es la de la computación, que digamos que es de las más recientes, que está enfocada sobre todo hacia temas de investigación sobre algoritmos, estructuras de datos, en fin, optimizar un poco lo que ya existe y mejorarlo. La realidad sobre estas carreras es que sobre el papel parecen muy distintas, pero luego cuando lo transformamos a la práctica, cuando vemos las asignaturas que tiene, realmente la parte común de todas ellas, que suele ser entre 2 años y 2 años y medio, es igual para todos, y las asignaturas que marcan esa especialización son muy poquitas, son 5, 6, 10, pues un poco esto dependerá de cada universidad. Pero lo que quiero decir es que la diferencia entre ellas es mínima, tampoco es algo de lo que debamos preocuparnos. Y desde luego, como tienen 2 años comunes para todas, es siempre posible cambiar entre una y otra si vemos que lo que en un principio nos parecía bien, cuando ya llevamos un año y medio, pues no nos termina de convencer. Así que creo que esta decisión tampoco es tan relevante. De hecho, yo entré por una de las ramas y terminé saliendo por otra. O sea que al final, como veis, pues bueno, esto es una cosa que es una elección que tendremos que hacer de cara a la parte final de nuestra carrera. Y sí que es verdad que a mí el tema de las especializaciones me parece que no han terminado de hilarlo bien, porque tenemos tantas asignaturas comunes que es que al final no tiene sentido. O sea, 3 o 4 asignaturas no marcan una especialización, en mi opinión. Lo marcaría, digamos, tener 3 o 2 años y medio, 3 de asignaturas específicas o tener un conocimiento mucho más específico en un área que en otra, y al final esto no es lo que sucede. En cuanto a las asignaturas, la segunda parte de este vídeo. Al llamarse ingeniería informática, por lo menos aquí en España, nos obligan a cursar asignaturas como física, estadística, matemáticas, electrónica y otra serie de cosas que son comunes y son los primeros años y que es lo que llamaríamos el núcleo duro de la carrera, porque realmente son las asignaturas que siempre suelen quedar para años posteriores, las que más dificultad suelen tener. Y creo que a la vez son las asignaturas más inútiles de esta carrera, porque todo el conocimiento que aprendes en ellas, la mayoría de ello directamente no lo utilizas nunca. Por ejemplo, todo lo que he aprendido en física creo que no he utilizado ni una sola de las cosas que aprendí allí. Sistemas digitales o electrónica, como queréis llamarlo, que vienen siendo puertas lógicas, circuitos y demás, pues salvo que te vayas a dedicar a hardware, no es realmente útil. Y si te quieres dedicar a hardware, esta no es tu carrera. Entonces, si hacemos esa media, pues realmente no vale para nada. Y me parece algo grave el hecho de que nos obliguen a estudiar estas asignaturas solo por el hecho de llamarlo ingeniería. Si no lo quieres llamar ingeniería, no lo llames, pero no nos obligues a estudiar un montón de asignaturas súper difíciles para que luego no las utilicemos para nada. Me parece ridículo y absurdo. Luego, a mayores de todas estas, tenemos un primer año común donde suelen estar la programación, bastante importante obviamente, ingeniería del software, que es todo esto del análisis que he hablado en otros vídeos, me parece también súper relevante.
Y luego tenemos otras asignaturas básicas como computadoras, que nos explican cómo funciona un ordenador a bajo nivel, redes, para todo el tema de redes informáticas, estructuras de datos, muy importante, qué estructuras de datos existen y cómo utilizar y cuándo utilizarlas, algoritmos, asignaturas relacionadas con cómo utilizar los algoritmos, cómo optimizar los algoritmos, también bastante útil, sistemas distribuidos, que nos habla sobre cómo conectar aplicaciones a través de sockets y demás, sería un poco el equivalente de redes, pero orientado a la propia aplicación, a cómo se hace a nivel de aplicación. Bases de datos, otra asignatura que considero fundamental, la verdad que es una de las más útiles. Y luego ya dependiendo de la especialidad que escojáis, tendréis unas asignaturas más específicas, más orientadas a vuestro campo. Y hasta aquí todo parece lógico y parece que va bien, pero ¿qué termina pasando con estas asignaturas? Pues una cosa muy sencilla. Hay un viejo refrán, que me habréis oído utilizar, que es que quien mucho abarca, poco aprieta. Es decir, si tenemos muchos conceptos básicos de muchas cosas, pero no profundizamos en ninguno de esos conceptos, porque la realidad es esa, no se profundiza en ninguno de esos conceptos, entonces de la universidad sales con una base bastante buena, bastante decente, pero no sabes hacer nada específico. Tenemos asignaturas, por ejemplo, en la parte de desarrollo, tenemos desarrollo web, que nos explican HTML4, la versión 4 de HTML, que no se utiliza desde hace años y años y años. Dicen, no, es muy parecida a la 5 y demás, sí, pero evidentemente con eso no se trabaja a día de hoy. En bases de datos nos explican SQL y no nos explican las bases de datos no SQL, o las explican muy por encima. Hoy en día casi todas las aplicaciones utilizan bases de datos no SQL, casi todas las modernas, quiero decir, redes sociales, todo este tipo de cosas, utilizan ese tipo de bases de datos. No se explica nada de todo esto, o sea, eso se pasa por alto, es como si estuviéramos estudiando lo que tendríamos que estudiar hace 15 años. O sea, es algo que está demasiado desactualizado y que realmente no nos aporta para luego trabajar en una empresa, que yo creo que es el objetivo, ¿no? O sea, cuando tú te formas para trabajar, para poder ser útil en una empresa. Si con todos estos conocimientos, que está muy bien aprenderlos, y lo repito, pero si con todo esto no te vale para nada o para prácticamente nada, pues igual habría que darle una vuelta a todas estas asignaturas. Porque al final lo que termina pasando es que aprendemos 20.000 cosas y de esas 20.000 cosas utilizamos 3 y el resto, lo que es de verdad, nos toca aprenderlo por nuestra cuenta. O sea, no os penséis que con lo de la carrera, con las asignaturas que se dan en la carrera, nos sirve ya para, digamos, desempeñar un puesto de trabajo. Nada más lejos de la realidad. Es una muy buena base, pero si luego tú no te formas por tu cuenta fuera de la universidad, porque la universidad no te da esa posibilidad, no existe ninguna otra forma de encontrar ese conocimiento, pues no eres nadie, no vale para nada. Tercero, las salidas laborales. A día de hoy, cuando estoy grabando este vídeo, 2020, tener una carrera facilita mucho el encontrar trabajo, y es una realidad. Tener el papelito que diga que eres informático facilita mucho buscar trabajo. Porque muchas de las empresas directamente, si no lo tienes, ni siquiera te hacen una entrevista, ni siquiera te dan la oportunidad de demostrar si eres o no eres bueno. Y mucha de la gente que sí que llega a tener un contrato, tiene una carrera e incluso siendo mucho peor que otros a su lado, por el simple hecho de tener ese papelito del que hablamos. Me parece un poco ridículo y creo que esto es algo que va a cambiar con el tiempo. Se va a valorar bastante más los conocimientos que tú tengas, lo capaz que seas, las habilidades, antes que la carrera, antes que cualquier otro título. Pero hoy en día, por el momento es así. Entonces, si lo que queréis es tener un buen puesto de trabajo en una de estas multinacionales, en una empresa grande y demás, tener una carrera os va a facilitar mucho el proceso. No quiere decir que sea un requisito indispensable, se puede llegar a través de otros medios, pero siempre tiene que ser a través de referencias o mostrando muy buen trabajo. Nos surgen una serie de dificultades que la persona que tiene carrera no tiene, aunque sea mucho peor que vosotros. Además, el sueldo de una persona que tiene la carrera suele ser bastante más elevado ya por el hecho de las bandas salariales. O sea, ya está delimitado que una persona que tiene carrera va a cobrar más que una persona que no la tiene. Luego, evidentemente, dependerá de tu rendimiento, pero entras con bastante más dinero que personas que tengan una formación profesional o personas que sean autodidactas. Entonces, también es una ventaja por esa parte. Cuarto punto, consejos que yo os daría si decidís estudiar esta carrera. Lo primero de todo es que hay una serie de asignaturas que se nos suelen complicar, como son física, como son matemáticas, estadística, etc. Entonces, intentad sacaros esas asignaturas lo más rápido posible, intentad dedicar esos 2 primeros años a sacar las asignaturas clave, las asignaturas, digamos, más complicadas, porque luego esas asignaturas quitan mucho tiempo. Si andamos repitiendo esas asignaturas, las suspendemos y tenemos que dejarlas para más años y demás, nos van a comer gran parte de nuestro tiempo en exámenes y no nos van a permitir aprender otras asignaturas que sí que son importantes y dedicarles el suficiente tiempo. Entonces, si se os dan mal estas asignaturas, apuntaos a una academia, estudiadlas bastante más, pero quitaoslas en los 2 primeros años. Intentad llevar por lo menos esas asignaturas al día,
porque eso os va a permitir aprender mucho más cuando lleguéis a últimos años. No os quedéis con la universidad, no os quedéis con ese conocimiento, de verdad. Si os quedáis con lo que aprendéis en clase, os vais a ver muy limitados el día de mañana. Vamos a tener que formarnos en algún momento, vamos a tener que aprender las tecnologías que se usan hoy en día, vamos a tener que aprender un montón de cosas para estar al día con el mercado, para poder llegar al mundo laboral lo antes posible. Entonces, si nos hemos quitado las asignaturas gordas, en los últimos años tendremos bastante tiempo libre, bastante más tiempo libre que en estos primeros. Entonces, utilizad ese tiempo libre para aprender cosas más allá de la carrera. Tened un poco ese espíritu curioso, ese espíritu de formaros, de aprender y demás, y no os quedéis solo en lo que os da la asignatura, porque es que, de verdad, no vais a ir a ningún lado con eso. Además, cuando lleguéis al mercado laboral, veréis que el hecho de haberos formado en algo más aparte de la carrera es lo primero que os van a preguntar en una entrevista. Oye, ¿tú qué más sabes aparte de la carrera? Si contestas que nada, pues probablemente no guste el tema, porque significa que no eres una persona que se haya preocupado por ir más allá. Pero además, como profesional, siempre querrás estar un poco a la altura antes que llegar a una empresa, no saber absolutamente nada y encontrarte desbordado porque tienes que aprender todo, digamos, a marchas forzadas. Todo en siempre salir después del trabajo y estar 8 horas trabajando y después tener que ponerte a formarte. Que eso, digamos que los primeros años, pues si ya el trabajo nos cuesta porque no estamos acostumbrados, imaginad tener que salir cada día y formarse un poco más. Y además de estos dos consejos, aprovechad muy bien la universidad para hacer relaciones, establecer relaciones con vuestros compañeros. Porque al final, una de las cosas más importantes que tiene un desarrollador son los contactos que maneja, la gente con la que se mueve. Si tú necesitas algo para un proyecto futuro y conoces gente, eso está muy bien valorado, tanto por las empresas como si vas a ser tú mismo quien lo haga. Yo, por ejemplo, en la universidad fue donde conocí a muchas de las personas con las que a día de hoy he trabajado. Y el quinto punto, ¿me ha merecido o no me ha merecido la pena estudiar esta carrera? Mi opinión personal. Pues a ver, yo diría que sí. De momento, sí. Esto no quiere decir que esté completamente de acuerdo con lo que hay en la carrera, ya me habéis visto que nada más lejos de la realidad, pero ahora mismo, en lo que es el sistema educativo, hay muchas de las cosas que se enseñan en la carrera que solo se enseñan ahí. Es muy difícil encontrar cursos online que te den toda esa parte que te da la universidad, esa parte buena que hemos hablado, y que lo hagas de una forma buena, para que tú lo sepas hacer. Hay pocos cursos que sean buenos sobre análisis, sobre patrones de diseño, sobre redes, sobre computación, sobre otra serie de cosas que, bueno, tenemos que tener en nuestro arsenal al fin y al cabo. Son cosas que todo desarrollador debe conocer. Y a día de hoy no hay una alternativa clara para lograr todos esos conocimientos. Pero como ya os digo, esta es la situación actual. Probablemente dentro de muy poco toda esa información, todos esos materiales lleguen a cursos online y entonces ahí sí que la universidad perderá el poco sentido que le queda ya. Porque sin esa parte básica la universidad no es nada, no se diferencia en nada. Si podemos aprender eso por nuestra cuenta, ya no necesitamos la universidad, no necesitamos estar 4, 5, 6 años de nuestra vida metidos allí para aprender 4 cosas básicas que podríamos aprender en poco más de un año, año y medio, si lo hiciésemos por nuestra cuenta. Entonces, tanto si tomáis la decisión de estudiar la carrera como si no, preocupaos por tener estas habilidades. Todas estas habilidades que he ido comentando, preocupaos por cultivarlas. Lo que pasa es que si no hacemos la carrera, muchas de estas cosas pues las vamos a pasar por alto. Porque sí, vais a aprender a programar en cualquier lenguaje, os vais a poner a programar y no vais a dedicar ni tiempo ni a las redes, ni al análisis, ni a muchas otras cosas, porque ya nos conocemos. Esto es así, te pintan que todo es muy fácil, te pintan que todo es muy bonito y luego ya, cuando pasan los años y te vas dando cuenta de que no tenías ni ideas, cuando te pones a aprenderlo. Y eso yo creo que es lo que te da la universidad. El ponerte las cosas claras, el ponerte un camino y a partir de ahí que tú puedas construir. Pero sí que es verdad que a día de hoy no está a la altura de lo que esperamos ni de lo que necesitamos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya servido para aclarar un poco vuestras ideas y como siempre, si os ha gustado este vídeo os agradecería que me dejaseis vuestro like y que os suscribierais al canal para no perderos los próximos. Y también recordaros que si queréis estar un poco más en contacto conmigo podéis dejar vuestros comentarios o dudas aquí debajo o incluso seguirme en Instagram, donde voy haciendo publicaciones y demás y donde podremos estar un poquito más en contacto. Y nada, hasta el próximo.